Las historias paranormales siempre han formado una parte importante de mí. Desde niño me he sentido atraído por esos temas y es por ello que a lo largo de mi vida he escuchado varias experiencias de diferentes personas. Desde ahora tengo que decir que el título del video es una verdad a medias, y esto es porque dichas experiencias me fueron contadas por sus protagonistas como algo real, pero evidentemente yo no estuve ahí para poder corroborarlo. Es por ello que al final, quien decidirá si los acontecimientos que cuente aquí son reales o no, serás únicamente tú. La primera historia nos remonta hasta hace varios años. Yo era entonces un niño de sexto de primaria y era miembro de un grupo religioso. A ver, quiero aclarar desde ahora que actualmente no profeso ninguna religión, pero pues mis padres son católicos y para ese momento yo también lo era. En ese grupo nos reuníamos una vez a la semana y se nos explicaba algún pasaje bíblico para después hacer alguna actividad recreativa. A veces jugábamos fútbol o nos llevaban a algún parque. Este grupo era parte de otra organización más grande que cada año hacía un evento en el que otros grupos, ya fueran de niños como el mío, de jóvenes o de adultos, iban de viaje a diferentes localidades de México. Esto para ayudar a las iglesias locales a que la gente se acercara más a la religión. Este viaje se hacía durante la Semana Santa, así que te la pasabas todas las vacaciones en algún pueblo haciendo actividades de ayuda a la iglesia. En mi primer viaje, a mi grupo le tocó ir a una localidad en el estado de Puebla. Les mentiría si les dijera el lugar, porque la verdad no recuerdo exactamente en dónde era, ni siquiera recuerdo el nombre del pueblo. La población se encontraba al lado de la carretera, y no crean que había mucha gente. Era uno de esos pueblos en los que las casas están separadas unos 20 metros entre una y otra. Las casas eran todas de madera, y su iglesia era solo un techo sin paredes construido con varios troncos. Con decirles que nosotros nos quedábamos en la mejor casa, y con decir mejor es que era la única que estaba construida con cemento. A un lado del pueblo había un bosque. Era de esos bosques tan densos y con los árboles tan juntos que parecía imposible poder pasar entre ellos. Del otro lado del pueblo había un espacio abierto muy grande, casi como un páramo, y a lo lejos se veían solo piedras gigantes y muchos árboles. Una de las tardes, después de terminar de ayudar con las actividades, estábamos comiendo en una de las casas, porque habrán de saber que comíamos y dormíamos en diferentes lugares. Para ese momento ya habíamos ido a dar algunas vueltas en los ratos libres y un día antes habíamos ido a caminar al bosque y se nos había hecho de noche. Creo que uno de los responsables adultos estaba platicando sobre la caminata cuando el dueño de la casa nos escuchó. Era un señor viejo, de unos 60 o 70 años, que se acercó a nosotros y nos dijo que no anduviéramos tan tarde en el bosque y que tuviéramos cuidado con los aluches. Y ustedes dirán, ¿aluches? ¿En Puebla? Para los que no sepan, los aluches son unos seres míticos de la cultura maya, similares a los duendes o a los chaneques, por lo que su origen se encuentra en el sureste del país, así que me pareció bastante extraño que el señor los refiriera por ese nombre. El señor nos contó que hacía años, cuando era más joven, los aluches le habían hecho varias travesuras. Dijo que una tarde había ido a cortar leña al bosque y que sin darse cuenta se le había hecho tarde. Había empezado a anochecer cuando decidió regresar, y cuando por fin alcanzó a ver a lo lejos las luces encendidas de las casas del pueblo, escuchó voces y risas y dijo que en ese momento comenzó a sentir tanto sueño que sin darse cuenta cayó dormido al suelo. Cuando despertó, estaba en el mismo lugar en donde había cortado la leña. Se levantó y corrió para llegar al pueblo, pero cuando se acercó otra vez y vio a lo lejos las casas, volvió a escuchar voces y risas y perdió el conocimiento. El señor nos contó que 4 veces le hicieron lo mismo. Siempre lo regresaban cuando ya casi llegaba a su casa, hasta que en un momento, cuando ya estaba muy desesperado, por fin lo dejaron ir. Llegó a su casa asustado y le contó todo a su mujer, que ya estaba muy preocupada. El señor sonó tan serio al contarnos eso, que no les miento, ya no volvimos a caminar por el bosque tan tarde. La siguiente historia le sucedió a una familiar. Ella cuenta que cuando era niña tenían en su casa una figura de cerámica de San Judas Tadeo. Ya saben, una de esas figuras de unos 30 centímetros de alto que usualmente las familias católicas tienen junto a las camas o en algún pequeño altar de la casa. Ella dice que en ocasiones se quedaba sola, ya que su mamá salía a hacer las compras
Y era entonces cuando, al subir a su cuarto y ver la figura a lo lejos, esta movía la boca como si quisiera hablarle, pero cada vez que se acercaba, la figura permanecía quieta y como si nada. Por supuesto que le dijo a su mamá y a su familia en cuanto pudo, pero ellos nunca pudieron comprobar nada de lo que la niña les decía. Los días pasaron y siempre que ella se quedaba sola, la figura hacía lo mismo y nunca le permitía acercarse. No pasó mucho tiempo para que la familia decidiera, por salud mental, deshacerse de la figura. Al final, quién sabe qué pasó con ella. Quizá la regalaron o la vendieron. Lo que es seguro es que terminó en la casa de alguien más. Y quién sabe, un día, esa figura que tienes en tu casa podría intentar también hablarte. La siguiente historia le sucedió a un amigo de mi padre. Su amigo había heredado unos terrenos en el estado de Hidalgo. Eran unas fincas grandes de las que él no se hacía cargo, pero tenían algunos trabajadores que cuidaban las tierras y vivían en ellas. A veces el amigo de mi padre y su esposa iban de vacaciones a sus fincas. Tenían una casa que usaban para descansar en ciertas épocas del año, además de que el señor aprovechaba para revisar sus tierras y ver que todo estuviera en orden. Cuando llegaron, los trabajadores se quejaron de que habían estado sucediendo algunas cosas extrañas. Sus herramientas se movían del lugar o desaparecían sin explicación. La comida se acababa más pronto de lo normal y a veces, por las mañanas, los animales despertaban muy inquietos y haciendo mucho ruido. Al principio creyeron que habían sido coyotes o zorros que pudieran haber causado los destrozos y alborotar a los animales, pero nunca habían encontrado ningún rastro. Las cosas continuaron con normalidad hasta que una noche su esposa despertó muy alterada y diciendo que había escuchado risas afuera de su ventana. El señor, que aún seguía incrédulo, mandó a algunos de los trabajadores a vigilar durante las noches, pero eso no impidió que los destrozos y desapariciones continuaran. Una noche, mientras tomaba su café en la cocina, se escucharon unos gritos horribles. El señor subió corriendo preocupado y se encontró a su esposa gritando desesperada. La esposa, entre lágrimas, le decía que había visto en su cama a un pequeño hombrecito que había dado un brinco cuando la vio entrar. Buscaron por toda la habitación, movieron la cama y los muebles, pero no encontraron nada. «Mira, hasta se está riendo de ti porque no me crees», le dijo su esposa asustada. Pero él no había escuchado ninguna risa. Creyendo que su esposa estaba teniendo algún tipo de colapso, decidió regresar al día siguiente a la ciudad. Cuando iban de salida, uno de los trabajadores llegó corriendo y le pidió que lo acompañara a donde estaban los animales. Ahí, en una mezcla de miedo y sorpresa, se encontró a todos sus caballos con las crines trenzadas. La última historia le sucedió a un tío. Él cuenta que hace algunos años, en una noche común y corriente, se encontraba en su cuarto durmiendo. Su familia había salido de viaje y él había tenido que quedarse en casa por motivos de trabajo. Eran ya pasadas de las 12 cuando de repente unos ruidos extraños lo despertaron. Al principio creyó que seguía soñando, pero cuando abrió los ojos y volvió a escuchar lo mismo, supo que en verdad había algo. El ruido, que era como el de un aleteo, se escuchaba arriba en el techo. Supongo que alguna vez alguno de ustedes habrá escuchado a un pájaro hacer ruido en su azotea. El asunto es que el aleteo que mi tío escuchaba sonaba como si proviniera de una criatura de dimensiones enormes. Él cuenta que el aleteo duró unos momentos, hasta que la cosa que lo provocaba se detuvo y se paró sobre el techo. En ese momento, una parte de él quería levantarse, salir y ver qué era, pero la otra estaba totalmente aterrada, y lamentablemente fue esa la que lo dominó por completo. Temblando y con un miedo muy profundo, se quedó escuchando unos minutos los sonidos de pasos y movimientos bruscos. Pasado un momento, escuchó nuevamente el batir de las alas que se elevaban y se alejaban poco a poco. Mi tío subió inmediatamente a la azotea a ver si de pura suerte alcanzaba a ver lo que había estado ahí, pero se encontró únicamente con un cielo nublado y con la luna que brillaba a lo lejos. Siempre que cuenta esta historia, mi tío se arrepiente de haberse dejado llevar por el miedo. Al final, ¿quién sabe qué fue eso que se detuvo en su azotea? Aquí te pregunto, ¿tú hubieras ido? Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado.
Al final, como dije, todas estas experiencias son cosas que me fueron contadas y tú decides si creer en ellas o no. Me gustaría mucho leer en los comentarios si tú has tenido alguna situación similar. Y sin nada más que añadir, me despido. Nos vemos la próxima y te deseo buenas noches.